Muy buenas tardes con todos y todas, siendo las 3 de la tarde del día 21 de julio del año 2025, ante el octavo juzgado de investigación preparatoria nacional, continuando con la audiencia de control de acusación en el expediente número 310-2022, incidente 3, en los seguidos en contra de Jorge Oblitas, Abraham Manuel y otros a quienes se les viene imputando por el presunto delito de cohecho pasivo propio. Se acredita la señora juez Lorena Paola Sandoval Huertas. Por favor, los demás sujetos procesales, su acreditación. Ministerio Público. Buenas tardes, señora jueza. Buenas tardes con todos los presentes. Por parte del Ministerio Público, Marco Antonio Martínez Fernández, con casilla electrónica número 127993, con domicilio procesal en Avenida César Vallejo, 1184, Lince, y con los demás datos ya señalados en autos. Gracias. Gracias, actor civil. Señorita magistrada, señor representante del Ministerio Público, las demás partes procesales, buenas tardes. Mi nombre es Olga Zulubín Carvajal Diestra, vengo en representación de la Procuraduría Pública Especializada en Anticorrupción, con CAL 70681, domicilio procesal en Avenida Arequipa, 5060-5070 Miraflores, y el correo y celular ya señalado en la sesión anterior, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, la defensa de Carlos Antonio Parra Pineda. Es la doctora Aurora Montenegro, doctora. No se conecta todavía. Voy a proceder a llamar, doctora. Muchas gracias. La defensa de Gianfranco Martín Paredes Sánchez. De igual manera, doctor, no se conecta. Le estoy llamando, doctora, al doctor Iruri. Gracias. La defensa de Manuel Jorge Oblitas. Sí está conectada, doctora Gabriela Serna Espino, doctora. Doctora Serna, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón. Buenas tardes, abogada Gabriela Serna Espino, inscrita en el Colegio de Abogados de Apurímac con registro número 1542 y demás datos que ya consignan en audio. Gracias, doctora. Defensa, doctora, de Abraham Jorge Oblitas, ¿no es cierto? Sí, sí, doctora. Gracias. La defensa de John Robert Micha Mancilla. Doctora, es el doctor Javier Rodolfo Curi Chávez, doctora. Le estoy llamando también, doctor, para que se conecte. Por favor, comuníquese con nuestras defensas. Gracias. De acuerdo, doctora. Doctora Aurora, buenas tardes. Su acreditación, por favor. Su acreditación, doctora Montenegro, por favor. Señora magistrada, sí. Como la defensora pública, Aurora Mercedes Montenegro, Pierre como abogada de la defensa del señor Parra Pineda. Gracias. Muchas gracias, doctora. Se está procediendo a conectar el doctor Marco Antonio Iruri Mamane, doctor. Muchas gracias.
Señor abogado, muy buenas tardes. Su acreditación, por favor. Doctora, buenas tardes. ¿Me logra escuchar, por favor? Sí, doctor, prenda su cámara. Buenas tardes. ¿Me logra escuchar? Sí le escucho, pero no se le ve, doctor. Tiene que activar. Ahora sí, doctor. Señora magistrada, muy buenas tardes. Le saluda el abogado Marco Antonio Mamani Ruri, abogado defensor del señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez, con demás datos identificatorios señalados en sesiones anteriores. Muy buenas tardes, doctores. Muchas gracias. Faltaría una defensa, ¿no, señor especialista? Sí, doctora, que es defensa pública, el doctor Javier Rodolfo Curi Chávez, doctora. Por favor, trate de comunicarse para que se conecte el doctor. De acuerdo. Gracias. Se va a conectar dentro de un minuto, me dijo, doctora. El doctor Javier. Gracias. Doctor Curi Chávez, buenas tardes. Señora magistrada, buenas tardes a usted y a los concurrentes. Excúseme por el retraso involuntario, por favor. Le agradezco. Bien, muchísimas gracias. Siendo la concurrencia de todos los sujetos procesales, instalamos la audiencia. Señor especialista, me informa, por favor, si hay algún punto pendiente. Sí, su señoría. Muy buenas tardes y a todos los sujetos procesales. Efectivamente, doctora, existe un escrito pendiente que dar cuenta, que es el número 31.423-2025, presentada el día 14 de julio del 2025. Ha sido presentada por la Procuraduría, doctora, donde se apersonan y amplían delegación de facultades, doctora. Muchas gracias, doctor. Bien, Asimismo, su señoría, para terminar, en la sesión anterior, doctora, nos hemos quedado en respecto al segundo hecho del señor Abraham Manuel Jorge Oblitas, doctora, y faltarían los elementos de convicción del segundo hecho. Gracias, doctora. Eso es todo para muchas dar cuenta. gracias, doctor. Bien, la Procuraduría Pública, por favor, sobre el escrito que ha presentado. Doctora, solamente era un apersonamiento porque la sesión anterior entró otra colega, la doctora Belén, y Ya. por eso se está personando a la investigación, en este caso a la audiencia. Solo era eso, doctora. Le hago la pregunta porque como están precisando casilla electrónica, todo ello, no sé si es la misma casilla que se ha venido dando en la sesión anterior o están cambiando de casilla, doctora. Es la misma, doctora. La casilla es igual para todos los abogados, la 49089. 49089 tengo acá. Sí, esa es. Esa es. Bien. Doctora, a ver, el escrito de apersonamiento no logro visualizar la firma digital, doctora. Señor especialista, si lo puede verificar usted, pero yo no logro advertir la firma digital. En la parte inferior nada más dice firmado digitalmente, está el nombre, pero no obra la firma digital. Puede Firmado verificar. digitalmente por la Procuradora Pública Elvira Ana López Mendoza. Claro, no figura la firma digital. Solamente en la parte de abajo, lo que uno siempre coloca, Sí. firmado digitalmente, pero en la parte no superior o en la parte de abajo tampoco obra la firma.
Sí, doctora, efectivamente. Es que lo han presentado por el correo, doctora, y ahí Igual, solamente... Sí, tiene que venir efectivamente, firmado, señorita abogada. Doctora, el escrito yo no lo he presentado, lo ha presentado la abogada que estuvo en la sesión anterior, pero en todo caso, doctora, si en caso no está la firma, solicitaría desistirme del escrito porque la suscrita va a continuar en la audiencia. Lo que pasa, doctor, que ya la doctora intervino en la sesión anterior. De todas maneras, o sea, no podemos insistir en un escrito. En todo caso, se le concede el plazo de un día a efectos de que subsanen como corresponde y presenten el escrito con la firma digital para efectos que se dé trámite en la siguiente sesión. Bien, Bien, doctora, va a hacer la consulta aquí. bien. Con ello, no habiendo más escritos, señor fiscal, nos quedamos en la sesión anterior, por favor, con relación al señor Jorge Oblitas, el segundo hecho. El día, se concede el uso de la palabra para que continúe en relación a los elementos de convicción, doctor. Gracias. Sí, señora jueza, gracias. Con relación al segundo hecho, en relación a los elementos de convicción que sustentan el requerimiento acusatorio respecto del señor Abraham Manuel Jorge Oblitas, se cuenta con la declaración del mismo acusado de Abraham Manuel Jorge Oblitas de fecha 19 de noviembre de 2021, mediante el cual aceptan los cargos materia de imputación. Asimismo, la declaración de Abraham Manuel Jorge Oblitas de fecha 22 de septiembre de 2022, mediante la cual, en la respuesta a la pregunta 8.5, al preguntársele a qué hace referencia al señalar eso se puede negociar entre un 6 u 8%, dijo a la contraoferta que hago de otorgar el 6 u 8% del valor total del proceso de adjudicación simplificada 4-2018, de otorgarme la buena pro. Asimismo, en la respuesta a la pregunta 9.1, cuando se le pregunta a qué se refiere con el tope mínimo, dijo, yo había cotizado por 150,000 soles y si el proceso de adjudicación simplificada salía convocado por menos, no participaría del proceso por no ser rentable. Asimismo, se cuenta con la declaración de John Robert Micha Mancilla de fecha 16 de noviembre de 2021, quien también reconoce los hechos en materia de imputación. Así también la declaración de John Micha Mancilla en la respuesta a la pregunta 11.5, al preguntársele, especifique usted a qué se refería Abraham Manuel Jorge Oblitas cuando le señala que las personas con las que tuvo el almuerzo son jóvenes de uña larga. Dijo, al pedido que le hicieron Carlos Antonio Parra Pineda y Gianfranco Martín Paredes Sánchez del 10% por otorgarle la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada para la compra de mobiliarios. Así también la ampliación de la declaración de John Robert Micha Mancilla de fecha 26 de julio del 2023. En la respuesta a la pregunta 3, cuando refiere, le comento a Gianfranco lo dicho por Carlos Parra, respondiéndome que no me preocupe y que lo sacaría a un almuerzo donde tendría que participar mi primo, Abraham Manuel Jorge Oblitas. Sin embargo, horas antes del almuerzo, Gianfranco le comunica de manera presencial a Carlos Parra que tendríamos un almuerzo con mi primo, Abraham Manuel Jorge Oblitas, en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo, donde le tendría que explicar a mi primo lo que tendría que hacer para obtener la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada 4-2018 para la compra de mobiliarios, a cambio del pago del 10% del valor total del monto que se adjudicaría, lo que fue aceptado por Carlos Parra. Así también se cuenta con la declaración de Walter Benigno Ríos Montalvo, quien en su respuesta a la pregunta 10 señaló, puede ser en época coetánea al 3 de mayo de 2018 que me haya consultado y al haber estado en temas de coordinaciones, como por ejemplo el aniversario de la Corte,
el almuerzo con el aspirante a fiscal de Tacna, Mamani Hinojosa, el nombramiento de Juan Canahualpa y otros temas que en estos momentos no los recuerdo, y en base a la confianza que yo le tenía a John Robert Micha Mancilla, por ser un tipo metódico, puntual en su trabajo, le haya dado mi visto bueno y haya establecido algunos requisitos para que pudiera favorecer al proveedor que él me haya propuesto. Esto es Abraham Manuel Jorge Oblitas. Es en atención a estas circunstancias que Gianfranco Martín Paredes Sánchez pudo haber tomado el atrevimiento de realizar estas coordinaciones con Carlos Antonio Parra Pineda y John Robert Micha Mancilla para favorecer a este último. También contamos con la declaración de Carlos Antonio Parra Pineda, quien reconoce haber participado de este almuerzo llevado a cabo en el restaurante de los Reyes del Perú de Pilo el 3 de mayo del 2018, en compañía de Abraham Manuel Jorge Oblitas, Gianfranco Martín Paredes Sánchez y John Robert Micha Mancilla. También contamos con el oficio número 1139-2022, de fecha 22 de abril 2022, remitido por la Presidencia de la Corte, adjuntando el oficio 463-2022, el mismo que anexa la copia simple de la Resolución Administrativa de Presidencia 301-2018, en la cual se resuelve encargar a Carlos Antonio Parra Pineda la jefatura de la Unidad Administrativa y de Finanzas a partir del 1 de mayo y hasta que se dicte disposición en contrario, con lo que se acredita que Carlos Parra Pineda, gerente de Administración Distrital, estuvo encargado de la jefatura de la Unidad Administrativa y de Finanzas desde el 1 de mayo de 2018 al 30 de mayo del mismo año. Asimismo, el oficio número 1139-2022, adjuntando el oficio 463-2022, anexando, entre otras, copia simple de la resolución administrativa del Poder Judicial 196-2018, mediante la cual se designa a partir de la fecha, esto es 1 de junio del 2018, a la ingeniera Verónica Esther Rojas Aguirre en el cargo de confianza de jefe de la Unidad Administrativa y de Finanzas, con lo que se acredita que efectivamente Carlos Antonio Parra Pineda, gerente de Administración Distrital, estuvo encargado de la jefatura de la Unidad Administrativa y de Finanzas desde el 1 al 30 de mayo del 2018. Luego, copia certificada de la Resolución Administrativa de Presidencia del Poder Judicial número 192-2017, mediante la cual se resuelve designar a Carlos Antonio Parra Pineda en el cargo de confianza de gerente de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia del Callao. Asimismo, el oficio número 2018-2022, de fecha 11 de julio del 2022, remitido por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, adjuntando copia certificada de la resolución 593-A-2017, mediante la cual se resuelve encargar a Gianfranco Martín Paredes Sánchez, asesor de la Corte Superior de Justicia del Callao, la Secretaría de Presidencia en adición a sus funciones. Asimismo, la resolución número 708-2017, mediante la cual se resuelve encargar también a Gianfranco Martín Paredes Sánchez, asesor legal de la Corte Superior de Justicia del Callao, la Secretaría de Presidencia, en adición a sus funciones, desde el 31 de octubre del 2017 y hasta que se dicte disposición en contrario. Asimismo, se cuenta con el oficio 4374-2023, remitido por la Coordinación de Presidencia de la Corte del Callao, anexando, entre otros, el certificado de trabajo de Gianfranco Martín Paredes Sánchez, mediante el cual se habría ocupado el cargo de asesor del Corte adscrito a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao desde el 1 de enero de 2017 hasta el 10 de julio del 2018. Asimismo, el oficio número 4374-2023, remitido por la Coordinación de Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, anexando, entre otros, el certificado de trabajo del acusado John Robert Micha Mancilla, quien habría ocupado el cargo de asistente administrativo 1, adscrito como conductor de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, desde el 1 de febrero de 2017 hasta el 1 de enero de 2018, y como asistente administrativo 2, adscrito como conductor de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao,
desde el 1 de enero al desde el 1 de enero al 20 de julio del 2018. Asimismo, el acta de deslacrado, identificación y extracción de información relevante de la evidencia número 01, incautada en el domicilio del señor Carlos Antonio Parra Pineda, de fecha 12 de abril de 2023, anexando copia certificada de la tarjeta de presentación otorgada por Abraham Manuel Jorge Oblitas a Carlos Antonio Parra Pineda en el almuerzo que sostuvieron en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo el 3 de mayo del 2018. Asimismo, contamos con el acta de control de comunicaciones del 17 de enero de 2018 a horas 18:05, entre Walter Benigno Ríos Montalvo y Gianfranco Martín Paredes Sánchez, en la cual el señor presidente en ese entonces, Walter Benigno Ríos Montalvo, preguntó a Gianfranco Martín Paredes Sánchez si el señor Carlos Antonio Parra Pineda se encontraba realizando las coordinaciones respecto a los procesos de adjudicación simplificada, respondiendo que sí se encontraban realizando dichas coordinaciones. Luego se cuenta con el acta de control y con el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018, conteniendo el registro de comunicación número 1 de fecha 2 de mayo del 2018 a horas 7:34 entre Carlos Antonio Parra Pineda y Gianfranco Martín Paredes Sánchez, registro en el cual Gianfranco Martín Paredes Sánchez le hace mención al señor Carlos Antonio Parra Pineda si no se pudo haber inflado un poco más el proceso de adjudicación simplificada del servicio de mensajería, respondiendo el señor Parra Pineda que este monto ya se encontraba inflado, donde también se realizan las coordinaciones de que tanto el servicio de mensajería y la adquisición de fotocopiadoras ya estarían entregando el 10% y estos montos irían a manos de Walter Benigno Ríos Montalvo, mientras que el proceso de adjudicación simplificada de mobiliarios chaparíamos nosotros, según lo que ellos señalan. Asimismo, contamos con el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018, conteniendo registro de comunicación número 30 entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, donde John Robert Micha Mancilla le señala o pregunta inicialmente al señor Abraham Manuel Jorge Oblitas si podía girar facturas por $500,000 de soles, respondiendo de manera afirmativa, señalándole además que deberían almorzar tanto al gerente como al administrador de la corte. Asimismo, con el acta... Disculpe que lo corte. Le vuelvo a reiterar lo que le dije en la sesión anterior. Hay declaraciones o hay elementos de convicción que ya los ha oralizado. Entonces, para efectos, porque tenemos que terminar hoy día el requerimiento, solamente le pido que lo cite nada más, porque ya está repitiendo lo que se dijo a lo largo de lo que hemos venido oralizando los elementos de convicción, en lo que ya ha oralizado, doctor. Gracias. Ok, doctora. Entonces, asimismo se cuenta con el acta de control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre del 2018 a horas 10:30, que contiene registro de comunicación 31 de fecha 3 de mayo de 2018 a horas 11:07:16 entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, donde se realizan las coordinaciones para llegar al restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. Asimismo, se cuenta con el acta de control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo el registro número 43 entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, conforme ya se oralizó anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a hora 10:30, conteniendo registro de comunicación número 44 de fecha 3 de mayo de 2018 a horas
1955-43 entre el señor John Robert Micha Mancilla y Gianfranco Martín Paredes Sánchez, conforme ya se oralizó anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo el registro de comunicación 45 de fecha 3 de mayo del 2018 a horas 20:01:17, conforme a lo realizado ya anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo el registro de comunicación 46 de fecha 3 de mayo de 2018 a horas 20:09:20 entre John Robert Micha Mancilla y Abraham Manuel Jorge Oblitas, conforme a lo realizado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 59 de fecha 4 de mayo de 2018 a horas 11:27:26 entre John Robert Micha Mancilla y Carlos Antonio Parra Pineda, conforme a lo realizado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo el registro 86 entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, conforme a lo realizado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo el registro de comunicación 92 de fecha 7 de mayo de 2018 a horas 12:15:48 entre Carlos Parra Pineda y John Robert Micha Mancilla, conforme a lo realizado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo el registro de comunicación 93 de fecha 7 de mayo de 2018 a horas 12:17:55 entre John Robert Micha Mancilla y Abraham Manuel Jorge Oblitas, conforme a lo realizado anteriormente. Asimismo, el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro 119 de fecha 7 de mayo de 2018 a horas 20:52:50 entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, conforme a lo realizado anteriormente. Asimismo, el acta de recolección y control de las comunicaciones del 22 de enero de 2021, conteniendo el registro número 16 del 7 de mayo de 2018 a horas 21:16:09 entre Carlos Parra Pineda y John Robert Micha Mancilla, conforme a lo realizado anteriormente. Asimismo, se cuenta con el listado de participantes de la página OC, donde no se visualiza a la empresa AKL Negocios AC como participante. Esto es la empresa a la que representaba el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas. También contamos con el acta de escucha, transcripción de archivo de audio y reconocimiento de voz del 1 de agosto del 2023, donde el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas reconoce tanto, acepta la transcripción como correcta y reconoce su voz como uno de los interlocutores de los registros de comunicación ya mencionados, que fueron transcritos como transcripción 1, transcripción 2, transcripción 3, transcripción 4, transcripción 5, transcripción 6, transcripción 7 y transcripción 8. Asimismo, se cuenta con el acta de visualización y reconocimiento del acta de biovigilancia número 82 de fecha 12 de julio de 2023, practicada al investigado John Robert Micha Mancilla, quien al mostrársele las imágenes reconoce que dichas imágenes pertenecen a la reunión que sostuvieron el 3 de mayo de 2018 en el restaurante de los Reyes del Perú de Pilo entre Abraham Manuel Jorge Oblitas, Carlos Antonio Parra Pineda y Gianfranco Martín Paredes Sánchez.
Asimismo, el acta de visualización y reconocimiento del acta de vigilancia número 82 de fecha 31 de julio de 2023, practicada al acusado Carlos Antonio Parra Pineda, quien también señala lo mismo en dicho extremo, es decir, acepta o reconoce que las imágenes pertenecen a la reunión que sostuvieron el 3 de mayo del 2018 en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. En el mismo sentido, el acta de visualización y reconocimiento de biovigilancia número 82 de fecha 1 de agosto de 2023, practicada al acusado Abraham Manuel Jorge Oblitas, quien también señala en el mismo sentido. Así también el acta de visualización y reconocimiento del acta de vigilancia 82 de fecha 3 de agosto de 2023, practicada al acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez, quien también, al mostrarse las imágenes, reconoce que pertenecen a la reunión que sostuvieron en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo con Carlos Antonio Parra Pineda, John Robert Misha Mancilla y Abraham Manuel Jorge Oblitas. En tal sentido, este despacho, ante la inconcurrencia de circunstancias, ante la concurrencia de una circunstancia agravante y la existencia de una atenuante, esta última es la carencia de antecedentes penales y la agravante respecto a la pluralidad de agentes, postula contra el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas una pena, respecto del primer hecho, una pena de 5 años, días multa de 546.60 días, equivalente a 9.100,89 soles, inhabilitación de 5 años, en atención a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal. Asimismo, respecto al hecho 2, una pena de 5 años de pena privativa de la libertad, 546.60 días multa, equivalentes a 9.100,89 soles, inhabilitación de 5 años en atención a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal. Conforme se puede apreciar de las imputaciones precitadas, se tiene que el acusado Abraham Manuel Jorge Oblitas tuvo como única finalidad ser favorecido y que se le otorgue la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada número AS-SM 4-2018 para la adquisición de mobiliarios diversos para la implementación de las salas de audiencia del nuevo Código Procesal Penal, segundo tramo, creación de 7 órganos jurisdiccionales por parte del acusado Carlos Antonio Parra Pineda, entregando donativo y ofreciendo futuro 6 u 8% del monto total de la adjudicación simplificada. Estas dos imputaciones son productos de un solo hecho o una misma conducta criminal. Por tanto, al tratarse de un solo hecho, este despacho, conforme a lo establecido en el artículo 48 del Código Penal, postula en el presente caso existe un concurso ideal de delitos, debiendo reprimirse al acusado con el máximo de la pena más grave. Esto es, pena privativa de la libertad de 5 años, 546.60 días multas, equivalentes a 9.100,89 soles, inhabilitación de 5 años conforme a lo señalado en los incisos 1, 2 y 8 del Código Penal. Respecto al señor John Robert Misha Mancilla, en atención al primer hecho, se le imputa
ser cómplice del delito de cohecho activo genérico, primer párrafo del artículo 393 del Código Penal, debido a que fue a través suyo y a pedido de Abraham Manuel Jorge Oblitas, gestionó la reunión con los acusados Carlos Antonio Parra Pineda y Gianfranco Martín Paredes Sánchez para que su coacusado, Abraham Manuel Jorge Oblitas, les diera el 3 de mayo de 2018 a Carlos Antonio Parra Pineda, gerente de la Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia del Callao y encargado de la Unidad Administrativa y de Finanzas a partir del 1 al 31 de mayo de 2018, donativo consistente en un almuerzo por un importe de 700 soles en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo, ubicado en Avenida 2 Haya de la Torre, Manzana A1, lote 15, cuadra 31 de la Avenida Colonial, con la finalidad de que su coacusado, Carlos Antonio Parra Pineda, realice actos en violación de sus obligaciones en el proceso de adjudicación simplificada 4-2018 para la implementación de la sala de audiencia del nuevo Código Procesal Penal, segundo tramo, creación de 7 órganos jurisdiccionales con la finalidad de otorgarle la buena pro en el proceso en mención y además enviar las bases del proceso de adjudicación simplificada e información como cantidades de lo que se va a solicitar en la licitación, así como los TDRs, informes, todo ello al correo que indica la tarjeta de presentación del proveedor Abraham Manuel Jorge Oblitas para que este último elaborara su presupuesto. En atención a ello, se cuenta con los siguientes elementos de convicción. Contamos con la declaración de John Robert Micha Mancilla, de fecha 16 de noviembre de 2021, la declaración de Carlos Antonio Parra, la declaración de John Robert Micha Mancilla, que también acepta los cargos en materia de imputación, la declaración de Carlos Antonio Parra Pineda del 23 de febrero de 2018, la declaración testimonial de Aldo Omar Mayorga Balcázar, la declaración testimonial de Miguel Ángel Suárez Tipiani, de fecha 16 de septiembre de 2023, la declaración testimonial de Carlos Alberto Coronado Tapia, de fecha 3 de octubre de 2022, la declaración testimonial de Paul Olaguibel Vargas, de fecha 3 de octubre de 2022, conforme ya lo señalado anteriormente en los otros hechos. Así también el oficio 4374, remitido por la Coordinación de Presidencia de la Corte del Callao, anexando el certificado de trabajo de John Robert Micha Mancilla, donde se consigna que éste habría ocupado el cargo de asistente administrativo 1 como conductor de presidencia desde el 1 de febrero de 2017 hasta el 1 de enero de 2018 y como asistente administrativo 2 adscrito como conductor de la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao desde el 1 de enero al 20 de julio del año 2018. Así también con la declaración de John Robert Micha Mancilla de fecha 16 de noviembre de 2021, mediante el cual reconoce los cargos materia de imputación. La declaración de John Robert Micha, también en el mismo sentido, la ampliación de la declaración de John Robert Micha Mancilla de fecha 26 de julio de 2023, también en el mismo sentido. La declaración de Abraham Manuel Jorge Oblitas de fecha 19 de noviembre de 2021, que también reconoce los hechos materia de imputación, así como también su declaración de fecha 22 de septiembre del 2022, en la cual reconoce los registros de comunicación y asimismo reconoce cada una de las llamadas y las coordinaciones que sostuvo con el señor John Robert Micha Mancilla para el otorgamiento de la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada 4-2018. También respecto a su ampliación de la ampliación de declaración de Abraham Manuel Jorge Oblitas de fecha 1 de agosto de 2023, también en el mismo sentido de lo señalado anteriormente,
la declaración de Walter Benigno Ríos Montalvo, también el mismo sentido, como ya se señaló anteriormente, la continuación de la declaración de Carlos Antonio Parra Pineda, quien reconoce haber participado efectivamente en esta reunión que sostuvo en el restaurante de los Reyes del Perú de Pilo con John Robert Micha Mancilla, Gianfranco Martín Paredes Sánchez y Abraham Manuel Jorge Oblitas, donde le solicitaron el pago del 10% del valor total del proceso de adjudicación simplificada 4-2018. Abraham Manuel Jorge Oblitas. Asimismo, se cuenta con el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre del 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación número 30 de fecha 3 de mayo de 2018 a horas 10:48:17 entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, conforme a lo señalado ya anteriormente. El acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 31 de fecha 3 de mayo del 2018 a horas 11:07:16 entre John Robert Micha Mancilla y Abraham Manuel Jorge Oblitas, conforme a lo señalado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 43 de fecha 3 de mayo de 2018 a horas 19:52:12 entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, conforme a lo señalado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo el registro de comunicación 44 de fecha 3 de mayo de 2018 a horas 19:55:43 entre John Robert Micha Mancilla y Gianfranco Martín Paredes Sánchez, conforme a lo señalado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo el registro de comunicación 45 de fecha 3 de mayo de 2018 a horas 20:01:17 entre Carlos Antonio Parra Pineda y John Robert Micha Mancilla, conforme a lo señalado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 46 de fecha 3 de mayo de 2018 a horas 20:09:20 entre John Robert Micha Mancilla y Abraham Manuel Jorge Oblitas, conforme a lo señalado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación de fecha 59 de fecha 4 de mayo de 2018 a horas 11:27:26 entre John Robert Micha Mancilla y Carlos Antonio Parra Pineda, conforme a lo señalado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 86 entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, conforme a lo señalado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 92 entre Carlos Antonio Parra Pineda y John Robert Micha Mancilla, conforme a lo señalado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación número 93 de fecha 7 de mayo de 2018 a horas 12:17:55 entre John Robert Micha Mancilla y Abraham Manuel Jorge Oblitas, conforme a lo señalado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 119 de fecha 7 de mayo de 2018 a horas 20:52:50, con el nombre de archivo de audio, entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla,
conforme a lo señalado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones del 22 de enero de 2021, conteniendo el registro de comunicación 16 de fecha 7 de mayo de 2018, a horas 21:16:09, entre Carlos Antonio Parra Pineda y John Robert Micha Mancilla, conforme a lo señalado anteriormente, así como también el listado de participantes de la página OCE, donde no se visualiza que la empresa AKL Negocios AC haya participado. Asimismo, el acta de escucha, transcripción de archivos de audio y reconocimiento de voz del 26 de julio de 2023, a horas 10:30, practicado al señor John Robert Micha Mancilla respecto a las transcripciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, donde reconoce su voz como interlocutor de los registros de comunicación y así como también a sus interlocutores. Asimismo, el acta de visualización y reconocimiento de videovigilancia número 82, practicada tanto al señor John Robert Micha Mancilla, Carlos Antonio Parra Pineda, Abraham Manuel Jorge Oblitas y Gianfranco Martín Paredes Sánchez, quienes reconocen que las imágenes que se les mostraron o se le pusieron a la vista pertenecen a la reunión que sostuvieron en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo el día 3 de mayo de 2018. Respecto al hecho 2, abre un momento. Respecto al hecho 2, se le imputa al señor John Robert Micha Mancilla ser cómplice del delito de cohecho activo genérico, primer párrafo, del artículo 397 del Código Penal, debido que a través de su intermedio, que su coacusado, Abraham Manuel Jorge Oblitas, ofreció el 7 de mayo del 2018 a Carlos Antonio Parra Pineda, en su condición de gerente de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Callao y encargado de la Unidad Administrativa y de Finanzas durante el mes de mayo de 2018, el donativo del 6 u 8% del valor total del monto que se adjudicaría para la adquisición de mobiliarios diversos para la implementación de la sala de audiencia del nuevo Código Procesal Penal, segundo tramo, creación de 7 órganos jurisdiccionales, para que éste realice actos en violación de sus obligaciones para otorgarle la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada número ASSM-4-2018-OC-CSJCL/PJ-01. Respecto de este segundo hecho, se cuentan con los siguientes elementos de convicción. La declaración de John Robert Micha Mancilla de fecha 16 de noviembre de 2021, en la cual reconoce los hechos en materia de imputación. La declaración de Carlos Antonio Parra Pineda de fecha 23 de febrero de 2022. La declaración de Aldo Omar Mayorga Balcázar, la declaración testimonial de Miguel Ángel Suárez Tipiani, de fecha 16 de noviembre de 2022, declaración testimonial de Carlos Coronado Tapia, de fecha 3 de octubre de 2022, la declaración testimonial de Paul Daniel Olaguibel Vargas, de fecha 3 de octubre de 2022, quienes señalan conocer al señor John Robert Micha Mancilla desde el año 2017 como chofer de la Corte Superior de Justicia del Callao. Asimismo, contamos con el oficio número 4374-2023, adjuntando entre otros el certificado de trabajo de John Robert Micha Mancilla,
en el cual señala que habría ocupado el cargo de asistente administrativo 1, adscrito como conductor de la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, desde el 1 de febrero del 2017 hasta el 1 de enero de 2018, y como asistente administrativo 2, adscrito como conductor de la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, desde el 1 de enero al 20 de julio del mismo año, del 2018. Así también con la ampliación de la declaración de John Robert Micha Mancilla, conforme a lo señalado anteriormente, la declaración de Abraham Manuel Jorge Oblitas, quien reconoce también los hechos materia de imputación, asimismo también como haber ofrecido el 6 u 8% del valor del proceso de adjudicación simplificada al señor Carlos Antonio Parra Pineda a través del señor John Robert Micha Mancilla, así como también la declaración de Abraham Manuel Jorge Oblitas de fecha 22 de septiembre del 2022, quien reconoce los registros de comunicación conforme a las coordinaciones realizadas para la obtención de la adjudicación simplificada número 4, 2018. Así también la ampliación de la declaración de Abraham Manuel Jorge Oblitas del 1 de agosto del 2023, en la respuesta 3, cuando señala: como dije en mis anteriores declaraciones, John Micha Mancilla me dijo que nos reuniríamos con Carlos Parra Pineda y Gianfranco Martín Paredes Sánchez en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. Para esa reunión, Carlos Parra Pineda me indicaría lo que tendría que hacer para que me otorgaran la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada 4-2018 para la implementación de las salas de audiencia del nuevo Código Procesal Penal. Carlos Parra Pineda estaba enterado de lo que tendría que hacer, desde el ofrecimiento del almuerzo. Asimismo, se cuenta con la declaración de Walter Benigno Ríos Montalvo, conforme a lo señalado en el hecho anterior. También la continuación de la declaración de Carlos Antonio Parra Pineda, quien reconoce haber sostenido este almuerzo en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo el 3 de mayo de 2018 con John Robert Micha Mancilla, Gianfranco Martín Paredes Sánchez y John Robert Micha Mancilla. Asimismo, se cuenta con el acta de recolección y control de las comunicaciones del 17 de enero del 2018 a horas 18:05, conteniendo registro número 3 de fecha 16 de enero del 2018 entre Walter Benigno Ríos Montalvo y Gianfranco Martín Paredes Sánchez, conforme a lo señalado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones del 30 de agosto del 2018 a horas 9, conteniendo registro de comunicación 310 de fecha 28 de abril del 2018 a horas 9:42:36 entre John Robert Micha Mancilla y Abraham Manuel Jorge Oblitas, conforme a lo señalado anteriormente. También el acta de recolección y control de comunicaciones del 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación número 1 de fecha 2 de mayo de 2018 a horas 7:06:34 entre Carlos Antonio Parra Pineda y Gianfranco Martín Paredes Sánchez, conforme a lo señalado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de la comunicación número 30 de fecha 3 de mayo de 2018 a horas 10:48:17 entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, conforme a lo señalado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018 a horas 10:30, conteniendo registro de la comunicación número 31 de fecha 3 de mayo de 2018 a hora 11:07:16, conforme a lo señalado anteriormente.
También el acta de visualización del acta de vigilancia número 82, practicada a los acusados John Robert Micha Mancilla, Carlos Antonio Parra Pineda, Abraham Manuel Jorge Oblitas y Gianfranco Martín Paredes Sánchez, quienes reconocen que las imágenes que se les mostraron pertenecían a la reunión que sostuvieron el 3 de mayo de 2018 en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo. Asimismo, el acta de recolección y control de las comunicaciones del 6 de septiembre de 2018, ahora 10:30, conteniendo el registro de comunicación número 43, de fecha 3 de mayo de 2018, a horas 19:52:12, entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, conforme a lo señalado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018, a horas 10:30, conteniendo el registro de comunicación 44, de fecha 3 de mayo de 2018, a horas 19:55:43, entre John Robert Micha Mancilla y Gianfranco Martín Paredes Sánchez, conforme a lo señalado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018, a horas 10:30, conteniendo el registro de comunicación 45, de fecha 3 de mayo de 2018, a horas 20:01:17, entre Carlos Antonio Parra Pineda y John Robert Micha Mancilla, conforme a lo señalado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018, a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación de fecha 3 de mayo de 2018, a horas 20:09:20, entre John Robert Micha Mancilla y Abraham Manuel Jorge Oblitas, conforme a lo señalado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018, a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 59, de fecha 4 de mayo de 2018, entre John Robert Micha Mancilla y Carlos Antonio Parra Pineda, conforme a lo señalado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018, a hora 10:30, conteniendo registro de comunicación 86 entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, conforme a lo señalado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018, a horas 10:30, conteniendo el registro de comunicación número 92 de fecha 7 de mayo de 2018, a horas 12:15:48, entre Carlos Antonio Parra Pineda y John Robert Micha Mancilla, conforme a lo señalado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018, a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación 93 de fecha 7 de mayo de 2018, a horas 12:17:55, entre John Robert Micha Mancilla y Abraham Manuel Jorge Oblitas, conforme a lo señalado anteriormente. También el acta de recolección y control de las comunicaciones de fecha 6 de septiembre de 2018, a horas 10:30, conteniendo registro de comunicación número 119 de fecha 7 de mayo de 2018, a horas 20:52:50, entre Abraham Manuel Jorge Oblitas y John Robert Micha Mancilla, conforme a lo señalado anteriormente, así como también el acta de recolección y control de las comunicaciones del 22 de enero de 2021, conteniendo registro de comunicación 16 del 7 de mayo de 2018, a horas 21:16:09, entre Carlos Antonio Parra Pineda y John Robert Micha Mancilla, conforme a lo señalado anteriormente, así como también el acta de escucha y transcripción de archivo de audio y reconocimiento de voz del 26 de julio del 2023, a horas 10:30, practicado al señor John Robert Micha Mancilla, quien reconoce ser el interlocutor en todos los registros de comunicación anteriormente señalados. En atención a ello, respecto del primer hecho, ante la existencia de una circunstancia atenuante, esto es la carencia de antecedentes penales, y una circunstancia agravante, la pluralidad de agentes, se solicita respecto al primer hecho
como pena privativa de la libertad de 5 años, 546.60 días multas equivalentes a 4.536.78, inhabilitación de 5 años en relación a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal. En atención al segundo hecho, se solicita como pena privativa de la libertad 5 años, 546.60 días multa, equivalente a 4.536.78 soles, e inhabilitación de 5 años en atención a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal. Y conforme se puede apreciar de las imputaciones precitadas, se tiene que el acusado, John Robert Micha Mancilla, tuvo como única finalidad de coadyuvar dolosamente a su coacusado, Abraham Manuel Jorge Oblitas, para que éste fuera favorecido y que se le otorgue la buena pro en el proceso de adjudicación simplificada número 04-2018 para la adquisición de mobiliarios diversos, vulnerando sus obligaciones el acusado Carlos Parra Pineda, gerente de la Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia del Callao, puesto que el cohechante activo, Abraham Manuel Jorge Oblitas, daría donativo consistente en un almuerzo y ofrecería el 6 u 8% del monto de la adjudicación. Estas dos imputaciones son productos de un solo hecho o una misma conducta criminal. Por tanto, al tratarse de un solo hecho, este despacho, conforme lo establecido en el artículo 48 del Código Penal, postula en el presente caso un concurso ideal de delitos, debiendo reprimirse al acusado John Robert Micha Mancilla con el máximo de la pena más grave. Esto es, como pena privativa de libertad de 5 años, 546.60 días multas equivalentes a 4.536.78 e inhabilitación de 5 años conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36 del Código Penal. Con lo que se habría concluido, doctora, respecto a esta primera parte del requerimiento. Bien, muchísimas gracias, doctor. Doctor, acá no hay incautaciones, nada, ¿no? No, otra. Bien. A efectos de... Vamos a conceder el uso de la palabra al actor civil. Doctora, antes de realizar mi pretensión, quería comentarle que sí se envió el correo, el apersonamiento, y está con la firma, doctora, firma digital. Incluso lo he reenviado hace un momento. Incluso se anexa la resolución de la procuradora. Por favor, doctora, si de repente el especialista puede revisarlo. Bien, señor especialista, vuelve a imprimirlo, por favor, y nos los hace llegar. Bien, continúe, doctora, por favor. Bien, muchas gracias, doctora. Dentro del plazo legal, esta Procuraduría señala como pretensión de reparación civil a favor del Estado por los considerandos de hecho y derecho que vamos a exponer a continuación. En primer lugar, doctora, debemos tener en cuenta los elementos de la responsabilidad civil, que son, pues, en este caso, el hecho antijurídico, el daño causado, el factor de atribución y el nexo causal. En primer lugar, doctora, de lo que se ha podido realizar por el Ministerio Público, tenemos como hecho antijurídico generador del daño los hechos que ha señalado que es el primer hecho y el segundo hecho. En primer lugar, el primer hecho, un resumen, donde habla que el señor Oblitas dio al señor Parra, ¿no?, que eran funcionarios, en este caso de la Corte del Callao, y un almuerzo en un restaurante Los Reyes del Puerto Pilo, y del cual, por el importe de 700 soles, aproximadamente, para que le otorgue la buena pro un proceso de adjudicación, en este caso el 4/2018, para implementar la sala de audiencias del nuevo Código Procesal Penal. Segundo tramo, creación de 7 órganos jurisdiccionales. Y el segundo hecho, pues, que está relatado también de manera resumida, que el señor Oblitas, el 7 de mayo del 2018, ofrece a Micha Mancilla, a Parra Pineda, también era funcionario de la Corte, el pago de 6 u 8% del valor total del monto que se adjudicaría para la adquisición del mobiliario diverso,
para la implementación de la sala de audiencia del nuevo Código Procesal Penal, segundo tramo, creación de 7 órganos jurisdiccionales. Para que se le otorgue la buena pro del proceso de adjudicación 4-2018, para la implementación de la sala del nuevo Código Procesal Penal, segundo tramo, creación de 7 órganos jurisdiccionales. Dentro de ello, de esos hechos, también existen unos hechos que ya el Ministerio Público los ha señalado en su oportunidad. Ahora, para poder hablar sobre el segundo elemento de la responsabilidad civil que hemos señalado dentro de la pretensión civil que hemos presentado, tenemos el daño causado, que es el resultado dañino de aquellos comportamientos antinormativos realizados por funcionarios o particulares interesados. El daño se determina principalmente mediante un juicio de comparación respecto de cómo debió funcionar la administración sin la ilegítima intervención de sus gestores o de particulares. En el presente caso, debemos señalar que la transgresión al bien jurídico protegido, genéricamente en los delitos de corrupción, es el normal desarrollo, el correcto funcionamiento de la administración pública. Causó consecuencias negativas, viéndose seriamente afectada su institucionalidad, toda vez que conforme a los hechos expuestos, el funcionario o el servidor público que realiza los hechos ilícitos sobrepone su interés particular a los intereses públicos. Por ello coincidimos en que una conducta se califica como corrupta porque quien la realiza utiliza el poder de que dispone guiado por intereses distintos al del titular del poder cedido. Y esta definición es aplicable tanto si se trata de corrupción en privado o en público. En lo concerniente al público, la voluntad o el interés que el acto corrupto transgrede se encuentra en el mandato constitucional de objetividad y legalidad que rige la administración pública. Interés general y prestacional cuyo titular es la propia sociedad. En el presente caso, tenemos un daño de carácter extrapatrimonial por los siguientes motivos. Se ha atentado genéricamente el recto y normal funcionamiento de la administración pública, exactamente pues del Poder Judicial, pues se busca proteger la imparcialidad, la corrección, la probidad que debe tener todo funcionario y servidor que ejerce funciones en la administración pública. Y también incluso los deberes de imparcialidad, probidad, integridad, rectitud y lealtad a los que están obligados dichos funcionarios y servidores que han intervenido en el presente proceso. También se habría lesionado la institucionalidad, así como la imagen y la confianza que tiene la ciudadanía con la entidad, en este caso la entidad afectada, la Cortes del Callao. De modo que este menoscabo o desprestigio de la imagen es de importantísima significación, no solo en el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado, sino en la confianza que el ciudadano deposita en ellas. Y es por ello que para poder fijar un monto de daño extra patrimonial, es necesario, doctora, seguirse unos criterios. Y estos criterios están señalados dentro del Acuerdo Plenario 5/2011. En primer lugar, el criterio objetivo, que es en base a la gravedad de los ilícitos cometidos, la modalidad de su realización, así como las indebidas ventajas obtenidas que estaban inmersas con el cumplimiento, que en tanto funcionario público del Poder Judicial tenía, y en la infracción participa en el imputado extraneus. En el respecto al criterio subjetivo, se tiene en consideración el estatus jurídico que ostentaban los procesados. ¿Qué deberes tenía cada uno de ellos? Debemos tener en cuenta que habían funcionarios, servidores públicos, y que por el contrario habrían participado en la infracción de los roles que tenía cada uno, ¿no?, en perjuicio de la Corte Superior de Justicia del Callao al ejecutarse estos presuntos actos de corrupción. Y también hay otro criterio que es el criterio social, que está referido al daño a la institucionalidad, en este caso el Poder Judicial. ¿Qué impacto ha ocasionado en ello? Debemos tener en cuenta que el Poder Judicial debe brindar pues seguridad, confianza a la administración, a la comunidad, y al afectarse o al cometerse estos presuntos actos de corrupción, lo que hace más bien es que la ciudadanía desconfíe de la institución que debe administrar justicia. Incluso también dentro de este criterio social está señalado que es de conocimiento público, porque incluso se hizo masiva en este caso estos hechos hechos corruptos, en vista de que incluso se ha podido difundir a través de medios periodísticos, de prensa local, que es la Organización de los Cuellos Blancos del Puerto, y del cual la mayoría de ciudadanos ha tomado conocimiento. Y es por eso que a raíz de estos tres criterios, conforme a los parámetros establecidos, se propone considerar como de alta gravedad estos criterios objetivo, subjetivo y social.
ya que son ilícitos de alta gravedad. ¿Por qué? Porque generan exposición mediática, cobertura periodística de la información a nivel nacional e internacional, difusión en diferentes plataformas, y como es de conocimiento público, sabemos los audios de la vergüenza, que ya todos tienen conocimiento, ¿no? Ahí se acto de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Debemos tener en cuenta que dentro de ello pues estaban pues inmersos diversos funcionarios, altos funcionarios como el presidente de la Corte, incluso también el señor Inostroza Pariachi, y otras personas que incluso también dentro de ello estaba el señor Gianfranco Paredes Sánchez, que habría integrado dicha organización criminal en su estructura interna como personal administrativo de dicha Corte. En el marco de los actos ilícitos sujeto de acusación fiscal y luego de aplicar estos criterios, se determina que el grado de afectación a la entidad se encuentra dentro de un nivel de alta gravedad por los ilícitos desplegados que ya se han explicado y que han causado un impacto negativo en la institución. Ahora, en tercer lugar, tenemos el otro elemento, que es la relación de causalidad, causa y efecto. ¿Cuál es la causa? El hecho jurídico, y el efecto sería el daño ocasionado. Ya se ha explicado la causa y el efecto, que es el daño, qué daño se habría ocasionado al Estado, por lo tanto estaríamos cumpliendo a cabalidad con este tercer elemento. Y el último, doctora, en último lugar, también tenemos el factor de atribución, que es la capacidad de imputar la realización del hecho generador del daño a determinadas personas, con lo cual la idea es atribuir conocimiento respecto a la realización de conductas antinormativas y además con capacidad plena de advertir los resultados de la misma. Comprobada la imputabilidad, se deben señalar que ninguno de los sujetos, en este caso investigados, era inimputable. Eran personas pues que sabían sus funciones, que tenían pues pleno conocimiento de las normas internas de la institución, habían trabajado allí mucho tiempo, incluso también eran funcionarios y servidores, y a pesar de eso, pues, sabiendo ello, pues hicieron, o actuaron de manera ilegal, presuntamente de manera ilegal, y entonces estaría ocasionando una conducta dolosa, porque lo habrían realizado, pues, con pleno conocimiento de que esta era contraria a ley. Por lo tanto, doctora, es a raíz de ello es que esta Procuraduría solicita como reparación civil en favor del Estado, en atención a que cumplimos con todos los elementos de, en este caso, la responsabilidad civil, y también en base a los hechos. En el primer lugar tenemos el hecho 1, que tiene que ser un monto, y el hecho 2, que tiene que ser otro monto. En el hecho 1 debemos tener en cuenta los subhechos, que es el hecho 1.1, donde habría intervenido el señor Carlos Antonio Parra Pineda, el señor Gianfranco Paredes Sánchez. ¿Por qué delito? Por cohecho pasivo propio. En ese caso, doctora, a raíz de que estas personas habrían participado en el subhecho 1, se solicita un pago solidario de 100.000 soles. En el hecho 1.2, o sea, el subhecho, 1.2, donde habría intervenido el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas y el señor Misha Mancilla, por el delito de cohecho activo genérico, se solicita una reparación civil de daño extrapatrimonial de 100.000 soles, que también debe ser de manera solidaria por los que habrían intervenido en este subhecho. Referente al hecho 2, debemos tener en cuenta también que existen dos hechos. El hecho 2.1, quien habría participado, el Carlos Antonio Parra Pineda y Gianfranco Martín Paredes Sánchez, donde estos dos investigados, pues, habían cometido presuntamente un cohecho pasivo propio. Y el monto que esta Procuraduría solicita es de 100.000 soles de manera solidaria. Y el subhecho 2.2, que es por el señor Abraham Manuel Jorge Oblitas y el señor Misha Mancilla, por el delito de cohecho activo genérico, también por un monto solidario de 100.000 soles. En total son 400.000 soles que esta Procuraduría solicita como daño extrapatrimonial, teniendo en cuenta ambos hechos. Y referente a lo que son los medios probatorios, señorita magistrada, debemos señalar que también nos adherimos a los señalados desde la página 339 hasta la página 863 del requerimiento acusatorio. No obstante, debemos señalar que estos medios de prueba que estamos ofreciendo y que nos hemos adherido incluso al mismo, servirán para acreditar nuestra pretensión de la reparación civil. Una oportunidad, doctora, por favor. Si los Solo ha presentado y ha indicado respecto de cada uno, pertinencia, conducencia y utilidad, se verificará en el momento en la etapa respectiva de lo que es admisión de medio probatorio. Sí, eso es todo, doctora. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos a suspender en este acto la audiencia.
Vamos a continuarla. Por favor, señor especialista, ¿podría verificar si el día 30 de julio está libre a las 9 de la mañana? Sí, estoy verificando, doctora. Gracias. 30. Sí, sí, doctora, por la tarde. Sí, señorita abogada. Sí, doctora, sí, no más bien antes de que se señale fecha, también si es que pudieron verificar la información para saber si está bien presentada. Se va a verificar, doctor, y se va a comunicar en todo caso. Ya. 30 de julio a las 9 de la mañana, doctor, por favor, verificó, ¿estará libre? Sí, de 9 a 11, doctor, está libre. Ya, bien, entonces, doctor Curi. Señora magistrada, tengo a las 9. Podría ser en el mismo día, pero en otro horario. Pasa que tengo a las 11, tengo programada audiencia también. A ver, déjeme ver un ratito. Sí, por favor, sí, todavía. Ya, el día, en todo caso, el viernes, No, pero el 9 está perfecto, solo la hora. No se estoy puede mover. indicando, doctor, en la mañana tengo agendado a partir de las 11. Ups. Bueno, si no hay más remedio. Doctora, ¿Qué horario pueden repetir, por favor? a las 9 de la mañana. Doctora, y si avanzamos una hora, bueno, si usted no lo cree conveniente. A las 9 de la mañana, de 9 a 11, o de 9 a 10, de repente avanzamos a 10. ¿El rango cuánto va a ser? El 30 de julio, el miércoles 30 a las 9 de la mañana. No, el rango. De 9 a 11. De 9 a 11, 10 y media. ¿Cómo vamos avanzando en ese momento? Ya, bueno. ¿Ya? 30 de junio, no es media hora, nada más. 2 horas. No, de 9 a 11, doctora. 2 horas. De 9 a 11. Sí, pues. 2 horas, ¿verdad, señora magistrada? 2 horas, doctor. Sí, pues. No puede ser en otro horario, doctor, a mí se me cruza con todo. Tengo 3 audiencias, una a las 33, otro es a las 10, el expediente, uno es a las 9, otro es el 822. En todo caso, el viernes primero a las 3 de la tarde. 1. ¿En qué horario? Disculpa. Viernes 1 de agosto a las 3 de la tarde. Doctora, disculpe, este despacho también tiene audiencia el día viernes 1 a las 3 de la tarde en la carpeta 28-2023, noveno juzgado de investigación preparatoria. Lo que pasa, doctor, es que yo estoy tratando de colocar un horario, me piden que no se puede en ese horario, coloco otra fecha, me están indicando que tampoco puede. Yo tampoco puedo mover más mi agenda. Es lo que tengo agendado ya esas fechas libres. Doctora, y si es el 30 a las 8 de la mañana. Atención. En todo caso, el miércoles 30 de 8:15 a 9. Miércoles 30 de 8:15 a 30 de la mañana. 8:15, entonces, señora magistrada. Desde las 8:15 hasta las 9:30. Doctor Antonio. ¿Qué día, doctora? ¿Qué día? 30. 30, perfecto, doctora. Ya. Doctor Martínez. Doctora, estamos conforme con esa fecha. Gracias. Doctor, no lo escuché. Doctora, conforme con la hora y la fecha señalada. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Entonces, tendremos en este estado la audiencia y la continuamos, por favor, puntual la siguiente sesión de 8:15 a 9:30 de la mañana. Quedan notificados todos los sujetos procesales. Por lo menos, que me ayudan. Bien. Buenas tardes con todos y todas. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctora. Gracias a todos los presentes.